El día de ayer habíamos visto este tema justamente, la época colonial, conquista y coloniaje de Charcas. Íbamos detallando el tema, nos habíamos quedado en el caso de el primer momento. Entonces vamos a ir tomando nota a partir de este momento y comenzamos. Si no me equivoco, el día de ayer hemos colocado el subtítulo primer momento. Los que tal vez no lo han anotado, vayan tomando nota. Al ladito van a colocar el año en el cual se va a desarrollar este primer momento, 1535. Año 1535. Como están observando, el primer personaje principal, anoten su nombre o saquen una captura, es Juan de Saavedra. Les voy explicando un poquito el detalle acerca de este personaje y luego posteriormente vamos a ir viendo qué es lo que ha desarrollado. El primer detallito tiene que ver con que Juan de Saavedra está ubicado en el Perú y él lo único que va a desarrollar es ingresar al territorio de lo que hoy es Bolivia y llegar como objetivo, tenía el objetivo de llegar hacia Chile. No va a llegar a Chile, por si acaso. El objetivo no se va a poder cumplir, pero sí va a trazar una ruta importante para alguien más posteriormente. Entonces, el lugar donde va a quedar esta persona va a ser Tupiza. Anótense entonces, compañeros, los que están ahí tomando notas, siempre les digo. Fue desde la ruta del río Desaguadero, ahí en el ingreso a La Paz, Perú, río Desaguadero, hasta Tupiza. Esa es la ruta que había marcado Juan de Saavedra. Les vuelvo a repetir, el objetivo es llegar a Chile. No va a poder pasar directamente el grupo de españoles de Perú hacia Chile por un motivo importante. Entre Perú y Chile está un desierto, el desierto de Atacama, entonces es imposible ingresar por esa ruta. Lo que sí van a hacer es dar una vuelta entera, por decir así, por el lado de Bolivia. Es como una especie de puente. Ahora, interesantemente, este personaje, Juan de Saavedra, va a desarrollar lo que se llama la fundación de la primera localidad en territorio boliviano. Ahí está la fecha, ahí está el nombre en el mapa también, pueden encontrarlo, dice Paria. Ese es el nombre de la primera localidad en Bolivia. Usualmente muchas veces creo que, no sé si en un banco de preguntas, vi ese detalle. ¿Cuál es la primera localidad fundada en territorio boliviano? Paria. Está más o menos al noreste de la ciudad de Oruro en la actualidad. Sigue existiendo esta localidad Paria, por si acaso, hasta el día de hoy. Fíjense la fecha también, 23 de enero del año 1535. Coincide con lo que habíamos dicho con el caso de Juan de Saavedra. Listo. Otro detalle importante. Seguimos en el primer momento, no vamos a pasar a otro segundo momento, solo que esté especificando lo que sucedió con Juan de Saavedra. Vamos con el mismo primer momento, Diego de Almagro. Es el segundo personaje que desarrolla la misma ruta que ha hecho Juan de Saavedra. Como les había dicho, Juan de Saavedra lo que va a hacer es hacer una ruta para esta persona, Diego de Almagro. En realidad, Diego de Almagro es el líder de la delegación, vamos a decir, y les voy contando un poquito, esto entre paréntesis, no para anotarlo quizás, les voy explicando un poquito. En realidad, se dice que Diego de Almagro lo que había hecho es tener una disputa con Francisco Pizarro, quien es el que ha tomado el imperio incaico. Se pelean, por decir así, y a Diego de Almagro le dan una información diciendo que posiblemente en el país, lo que hoy es actualmente Chile, va a haber un imperio, un estado indígena que es más poderoso y más rico todavía que el imperio incaico. Todos sabemos que no ha existido tal imperio, pero para ese momento se creía que era una verdad. Por ese motivo, Diego de Almagro va a dar todo un viaje desde el Perú hacia Chile. Lamentablemente no logra encontrar nada. Pero ¿cuál es el detalle? Nuevamente la ruta que les decía hace momentos atrás, por territorio boliviano, lo que hoy es Bolivia, había ingresado justamente Río Desaguadero, Tupiza. Y de Tupiza va a ir hacia el norte de Argentina y de Argentina
hacia Chile. En el año 1536 es que recién va a llegar este personaje, Diego de Almagro. No se olviden la ruta específica para Bolivia, es lo que me interesa destacar. Lo más desagradable, para cerrar el paréntesis, es simplemente que Diego de Almagro no va a encontrar nada allá en Chile. Lamentablemente va a haber grupos de indígenas, araucanos entre ellos, que al final de cuentas van a combatir contra los españoles y los van a expulsar. En otras palabras, Diego de Almagro se va a escapar, literalmente va a huir de Chile hacia Perú nuevamente. Luego les voy contando qué es lo que pasó en Perú. Ahora sí coloquen otro subtítulo, segundo momento. Ahí está. En el caso del segundo momento, al ladito van a colocar el año 1538. 1538. Vamos a anotar primeramente ahora el nombre de Gonzalo. Anote, Gonzalo Pizarro. ¿Qué es lo que ha hecho Gonzalo Pizarro en ese año? Es uno de los primeros españoles que ingresan al territorio de lo que es Bolivia, y no solamente va a pasar de largo, sino que se va a quedar a explotar las riquezas del territorio. El primer punto va a ser la extracción de minerales en la mina de Chuquisaca. Van a ir tomando nota. La mina de Chuquisaca, eso es lo primero que va a ir tomando. La mina de Porco, anótense, mina de Chuquisaca, mina de Porco. Ahora, interesante, una vez que Gonzalo Pizarro toma esos lugares de extracción de minerales, ingresa también su hermano, Hernando Pizarro, como están observando. Hernando Pizarro ingresa al territorio de lo que hoy es Bolivia en el mismo año, y como son hermanos, en realidad no va a haber ninguna disputa. Simplemente se van a dividir la posibilidad de las riquezas en este territorio. Gonzalo Pizarro va a tener Chuquisaca y la otra mina va a ser para Hernando Pizarro. Ahí está. Simplemente lo que estamos viendo, un pequeño resumen aquí, entre paréntesis, en el primer momento estamos observando una especie de puente. Bolivia va a ser utilizado como una especie de puente simplemente para poder pasar hasta Chile. En el segundo momento ya estamos viendo específicamente la explotación de la riqueza. Y si uno más está por ahí pensando, los compañeros, que si Gonzalo Pizarro tiene que ver algo con Francisco Pizarro y ahí Hernando Pizarro también metido en el asunto, pues sí, son hermanos, en realidad son hermanastros. Francisco Pizarro es hermanastro de ambos personajes que están viendo en la pantallita. Entonces, ¿qué tenemos como definición? Francisco Pizarro está tomando las riquezas del Perú, y en el caso de lo que es el Alto Perú, lo que se va a llamar el Alto Perú, Bolivia, Gonzalo Pizarro y Hernando Pizarro tomando las riquezas de este territorio. Ahí está. Vamos con otro detalle importante. Seguimos en el segundo momento, como dice ahí la imagen. Van a ir tomando nota, capturas, como siempre les digo. Pedro de Ansúrez, otro personaje importante, Pedro de Ansúrez. En el caso de Pedro de Ansúrez, en el mismo año 1508, ¿dónde estaba situado él? En Perú. Lo que tiene como finalidades ingresar por el río Desaguadero, como siempre, y llegar hasta la parte más oriental de este territorio. No va a llegar hasta Beni, no va a llegar hasta Brasil. En realidad, el punto clave donde empieza a verse la parte de selva y demás, por decir así, la parte oriental, perdón, va a ser Alto Beni. Como están observando, entonces su ruta va a ser Río Desaguadero, Alto Beni. Ahí está, compañeros, no se van a olvidar de este personaje, Pedro de Ansúrez. Una vez que llega hasta Alto Beni, pues tiene que ir a encontrarse con los jefes que él tiene. ¿Cuáles son sus jefes? Los que ya hemos visto hace unos instantes atrás, Gonzalo Pizarro y Hernando Pizarro, son jefes de Pedro de Ansúrez. Lo que Pedro
Pedro de Ansúrez va a hacer es retornar de Alto Beni hacia lo que va a ser cercanías de la mina Chuquisaca. En realidad, como siempre les indico, Pedro de Ansúrez es el fundador de Chuquisaca, el fundador de lo que hoy es la ciudad de Sucre, para que lo tengan en mente, aunque ahorita en unos momentos más vamos a ir viendo la fundación de cada una de las ciudades en Bolivia, ¿ya? No se vayan preocupando, vamos a ir viendo este detallito. Listo, esa es la ruta entonces de Pedro de Ansúrez. De paso, ¿qué es lo que va a hacer Pedro de Ansúrez? Interesantemente va a encontrar un valle, se llama el Valle de Chuquiago. En el caso del Valle de Chuquiago es interesante porque en realidad este valle se llama La Paz, hoy por hoy es la ciudad de La Paz. Fíjense en el mapa, ahí está Alto Beni, hemos dicho va a ir hacia el sur, entonces lo que va a encontrar es lo que hoy es la ciudad de La Paz y va a seguir hasta lo que va a ser Oruro, Potosí y demás, llegando hasta la ciudad de actualmente Sucre. Ese es el detalle entonces del segundo momento. Vamos con el tercer momento, otro subtítulo. El año del tercer momento, van a ir tomando nota, 1545. Año 1545. ¿Qué es lo que sucede en este año? Como dice ahí, pues se encontró el Cerro Rico de Potosí. Es muy anecdótico en parte y en parte muy curioso la situación como es que se encuentra el Cerro Rico. En realidad se va a encontrar el cerro por un personaje que es un indígena quechua. Se van a anotar el nombre de esta persona. Es un indígena quechua, les vuelvo a repetir. Diego Hualpa. Diego Hualpa. Se los deletreo un poco ahí. Hullpa. ¿No? Hualpa. Hullpa. Ahí está. Esta persona, en realidad, ¿qué es lo que había sido? Es un indígena que está al servicio de algún español. Más adelante vamos a dar el nombre. Es el fundador de Potosí, en realidad. Su apellido es Villarroel. Ahorita vamos a ir viendo ese detalle. Era entonces ayudante de este español, vamos a decir así. Y al final de cuentas, el indígena lo que va a hacer es, en las reseñas se cuenta así, tratar de encontrar a sus ganaditos cerca de lo que va a ser el cerro, va a pasar la noche en el cerro, se dice, y en la mañana, muy de temprano, va a empezar a ver un pequeño líquido que va a estar brillando, completamente brillando, y esa es la plata. Eso se lo va a hacer saber al español, y a partir de ese momento comienza la explotación del Cerro Rico. Como siempre les indico, ha sido tremendo esta cuestión del Cerro Rico. Los que deseen van tomando nota. Es por este motivo, compañeros, es que Bolivia va a tardar tanto en volverse un país independiente. Ustedes deben saber muchos, vamos a ver también el tema, si es que nos da el tiempito. En el año 1809 es que se va a desarrollar el grito libertario, pero recién en 1825 nos independizamos. ¿Qué quiere decir esto? Tardamos 16 años en independizarnos. ¿Por culpa de qué? Entre comillas, ¿no? Por culpa del Cerro Rico. Si no fuera el Cerro Rico, tranquilamente nos hubiésemos independizado antes. Los españoles no querían dejar el territorio donde está una de las piezas claves de la riqueza en el mundo. ¿Por qué les digo en el mundo? He estado observando algún detallito sobre esto. Se dice que el 80% de la plata en el mundo entero hasta la actualidad salió del Cerro Rico. Fíjense, del 100%, el 80% es de Potosí. Esa es la cantidad tremenda de plata que ha habido en esta región. Listo. De esa manera es que termina este detalle acerca del tercer momento. Solamente se menciona eso. Vamos al cuarto momento. Como están observando, y vayan tomando, cuarto momento dice, la fecha específica aparece. Anótense, 18 de septiembre del año 1559, es la creación de lo que va a ser la Real Audiencia de Charcas.
Ahí está. Como están observando la imagen, como pueden ver la imagen, les decía, esa es la Real Audiencia de Charcas. Fíjense el tamaño de la Real Audiencia de Charcas. Interesantemente, no es el mapa que nosotros conocemos habitualmente de lo que va a ser Bolivia posteriormente. En realidad, la Real Audiencia de Charcas simplemente es eso. Como pueden ver, no tiene gran parte del norte de La Paz, no tiene Pando, no tiene el Acre. En realidad, lo que ha sucedido en el caso de la Audiencia de Charcas es que no tenía definida completamente las fronteras, por decir así, y se va a unir, más adelante voy a ir explicando un poquito este detalle, se va a unir con Argentina y ahí se va a ir perdiendo más todavía las fronteras. Ahí está. Vamos a detallar ahorita el caso de el primer presidente de la Real Audiencia de Charcas. Van a ir tomando nota. Por si acaso, el nombre de presidente, entre paréntesis, pueden colocar o signo de igualdad al costadito. ¿Qué significa presidente? Tiene otro nombrecito que se llama oidor. Es como decir el que oye, ¿no ve? Oidor. También tiene otro nombrecito más, lo van a colocar signo de igualdad o entre paréntesis, número. Eso es de la audiencia de Charcas. Le dicen número o le dicen también eh, simplemente oidor. ¿Quién es ahora sí el primer presidente de la Real Audiencia de Charcas? Pedro Ramírez Quiñones. Anótense. Pedro Ramírez Quiñones. Pedro Ramírez Quiñones. Ahí está. Entonces, ese es el personaje principal de la Real Audiencia de Charcas. Por si acaso, para ir aclarando un poco el detalle, para que no haya confusiones más adelante, en realidad el título de presidente no es de gobernante, ¿ya? Específicamente no es un gobernante. Eso nos confunde un poquito porque en realidad en la actualidad decimos presidente, pero en realidad es un juez. En esa época decir presidente, oidor o número es igual a decir juez. Entonces, ¿qué había sido la audiencia de Charcas? No se van a olvidar. Es un lugar de justicia. Esa es la diferencia con el caso de los virreinatos, por ejemplo. Las audiencias, les repito, son lugares de justicia. En el caso de los virreinatos, es un gobierno. Por eso tenemos esta imagen, fíjense. En el caso del virreinato del Perú, antes estaba unido justamente con la audiencia de Charcas. El virreinato del Perú era el gobierno y la audiencia de Charcas era su lugar de justicia. Más adelante en el tiempo sucede otra cosa, va a haber otro cambio. El virreinato del Río de la Plata se va a crear y justamente su lugar de justicia va a ser la Real Audiencia de Charcas. Se va a separar del Perú y se va a unir con la Argentina, entonces el territorio de lo que hoy llamamos Bolivia. Como pueden ver, ahí dice la teoría, la audiencia de Charcas fue parte del virreinato de Perú hasta el año 1776. Entonces, no se olviden, en ese año se ha ido cambiando Bolivia, por decir así, entre comillas, de lo que fue el virreinato del Perú a la Argentina. Como pueden ver, nuevamente la imagen, no tenemos el Acre. Entonces, curiosamente, eh, en realidad nunca teníamos el Acre como Real Audiencia de Charcas. Lo que hacemos es simplemente, al independizarse Bolivia, tomar el territorio del Acre que le pertenecía al Perú. Entonces, al final de cuentas, nosotros arrebatamos un territorio al Perú. En el caso de Tarija, lo que va a ser Argentina posterior, perdón, Tarija, lo que era frontear con Argentina, interesantemente Tarija tampoco era nuestro. Nosotros nos adueñamos de lo que hoy es Tarija, le quitamos, le arrebatamos una parte al virreinato del Río de la Plata. Por eso es que, como siempre les digo, este es el punto clave donde se va a empezar a tener los problemas que en la época moderna vamos a tener. La guerra del Chaco con el Paraguay, fíjense, no existe el Paraguay en esa imagen. Posteriormente se funda Paraguay y Paraguay va a decir, el Chaco es mío. Bolivia tiene la intención de que el Chaco en realidad es suyo. Entonces al final se hace una disputa. Lo mismo sucede con el Acre. Va a haber una pelea con
Perú, pero posteriormente va a haber otro enfrentamiento que va a ser armado con Brasil por la pérdida del Acre, ¿no? Entonces hay muchos problemas que hemos tenido justamente a partir de lo que va a ser la cuestión del cambio que la audiencia de Charcas sufre en el año 1776. Listo, compañeros. Hasta ahí, esos son los cuatro momentos importantes en la historia de Bolivia, en la época colonial. Ahora lo que vamos a ir detallando, anótense, son la fundación de las ciudades de Bolivia. Estamos hablando específicamente de las principales ciudades de Bolivia. Estamos viendo las capitales de cada uno de los departamentos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir viendo, les voy dando el dato, por si acaso alguno quiere hacer algún cuadrito. Siempre les digo, lo primero que vamos a ver es el nombre de la ciudad, posteriormente la fecha. Ahí al ladito vamos a colocar el lugar y finalmente el fundador. Entonces, les vuelvo a repetir, el nombre de la ciudad, la fecha, el lugar y el nombre del fundador. Siempre les digo, para que sea más ordenadito, lo pueden hacer de esa manera en un cuadrito, los que deseen, no es obligatorio ni nada, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con el caso de la fundación de las ciudades de Bolivia. Son 8 ciudades las que vamos a ver. Ahí está el primero, Sucre. Sucre. Anótense la fecha, como pueden observar, ahí está la fecha justamente de fundación de Sucre. 29 de septiembre del año 1538. Ahora, un primer detalle acerca de la ciudad de Sucre, hay que aclarar, esta ciudad es conocida como la ciudad de los cuatro nombres. Entonces, en el caso de Sucre, van a ir tomando nota, tenía 3 nombres oficiales aparte del de Sucre. El primer nombre con el cual ha sido fundado va a ser Chuquisaca. Anótense el nombre. Chuquisaca. Otro nombre que va a tener va a ser La Plata. La Plata. Ese es un segundo nombre. Y un tercer nombre que va a ser más conocido, Charcas. De ahí viene ya la audiencia de Charcas, ¿no? Charcas, ese es el nombre que va a tener. Más Sucre es la ciudad de los cuatro nombres. En la pregunta les pueden insinuar eso, ¿no? ¿Cuál es la ciudad de los cuatro nombres? Ya sabemos. Esos son los cuatro nombres que hemos mencionado. Pero hay un otro nombre, un quinto nombre, vamos a decir, pero que no es oficial, ¿ya? Estos cuatro nombres que les he dado a conocer son oficiales. España le ha colocado esos diferentes tipos de nombres. Los fundadores lo han refundado y demás. En el caso de el último elemento, tiene que ver con el modo como es que se conoce. Como están viendo en la imagen, se le conoce como la ciudad blanca. Como pueden ver, por su fachada o por las fachadas de las casas. Todo es blanco, entonces, por eso es que se le llama la ciudad blanca. El lugar donde ha sido fundado Chuquisaca, el cerro Sica, cerro Sica y Churuquella. Entre esos dos cerros había estado fundado Sucre, cerro Sica y el cerro Churuquella. El fundador ya lo habíamos dicho, Pedro de Ansúrez. Ahí está, compañeros. Esos son los datos principales de lo que va a ser la ciudad de Sucre. Vamos a pasar ahora a detallar la siguiente ciudad que va a ser Potosí. Anótense entonces, segundo nombre, Potosí. Ahí está. En el caso de Potosí, tienen la fecha también, 1 de abril o 1 de abril del año 1545. El nombre con el cual es conocido también Potosí, por si acaso, no es que era un nombre oficial, es conocido hasta el día de hoy como Villa Imperial. Lo pueden anotar entre paréntesis, qué sé yo.
Es un nombre coloquial en realidad, se lo conoce de esa manera y simplemente. Ahí está, vamos a detallar también el caso de la ciudad, un poquito les voy contando mientras van tomando nota, tal vez también terminan de anotar. En realidad se dice que cuando se encontró las vetas de plata, ese día es la fundación de Potosí. Al encontrarse las vetas, poco a poco se fueron poblando pequeños campamentos. Al final dejaron de ser campamentos, fueron edificaciones y al final se fundó casi sin querer una ciudad ahí. Ahora sí, el lugar donde se ha desarrollado la fundación, pues el Cerro Rico, llamado también Sumac Orco. Sumac Orco, ese es el nombrecito entonces. Y el fundador, les decía, Juan de Villarroel. Ahí está. Él es el español encargado de Diego Hualpa, ¿no ve? Juan de Villarroel, él es el fundador. Listo, ahí está, ya tenemos entonces el caso de la segunda ciudad. Vamos con la tercera ciudad, que es La Paz. Usualmente se la conoce de esta manera, Nuestra Señora de la Paz. Fecha de fundación, 20 de octubre del año 1548. No se olviden para nada la fecha del 20 de octubre, ¿ya? Es muy interesante, siempre les digo, hay muchas fechas que coinciden, no el año, ¿no ve? Claramente va a ser la fecha simplemente, y el día y el mes. En realidad tiene mucha relación con lo que va a ser el Tratado de Paz y Amistad desarrollado entre Bolivia y Chile, por el cual perdemos el litoral. Igual va a ser 20 de octubre, de ahí se van a ir acordando, como siempre les digo. Ahora sí, vamos a detallar. 20 de octubre. El lugar donde ha sido fundado La Paz va a ser el Templo de Laja. Laja, ¿no ve? El Templo de Laja. El Templo de Laja, por si acaso, está ubicado más o menos, para que tengan una ubicación, en la ciudad del Alto, por decir así, en el altiplano específicamente. Ahí está ubicado el Templo de Laja. Curiosamente, la Fundación de la Paz no es ahí, es decir, se ha desarrollado ahí, pero hoy por hoy no se llama La Paz. Se ha trasladado entonces, van a ir tomando nota, 3 días después se había trasladado la fundación al Valle de Chuquiago. Valle de Chuquiago. Lo que les había dicho hace momentos atrás, Pedro de Ansúrez estaba recorriendo de Alto Beni hacia lo que es el sur de Bolivia, de lo que hoy es Bolivia, y había encontrado un valle, el Valle de Chuquiago, justamente la ciudad de La Paz, lo que hoy es La Paz. El fundador también es una persona muy conocida, Capitán Alonso de Mendoza. El Capitán Alonso de Mendoza. Listo, ahí está entonces en el caso de La Paz. Vamos a la siguiente ciudad, que va a ser Santa Cruz de la Sierra. Vayan tomando nota, compañeros. 26 de febrero del año 1561 es la fundación de Santa Cruz de la Sierra. Otro caso, otro dato interesante, Santa Cruz de la Sierra es fundado casi de forma similar a lo que va a ser La Paz. Eso es lo curioso. ¿Por qué? Vamos detallando el caso del lugar donde ha sido fundado Santa Cruz de la Sierra. El río San Miguel. Río San Miguel. ¿Dónde queda el río San Miguel? Lo van a colocar entre paréntesis. En San José de Chiquitos. San José de Chiquitos. En esa área entonces está ubicada, por decir, al oeste, casi cerca, entre comillas, no va a ser límite, pero con rumbo hacia lo que es Brasil. En ese punto está Chiquitos. Interesantemente, ¿cuál es la diferencia? Que en realidad se traslada la fundación de Santa Cruz de la Sierra. Por eso les decía, ahí está la similitud con el departamento o con la ciudad de La Paz. Se traslada a qué localidad, se van a notar, a la localidad de Barraca, de alta doble R, ¿no? Barraca.
Ahí se había trasladado entonces la fundación, o se ha refundado, entre comillas, se ha trasladado simplemente, en este caso, el caso de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El fundador, Ñuflo de Chávez, Ñuflo de Chávez. Listo, ahí está, Santa Cruz de la Sierra fue fundado. Y un detalle interesante acerca de Santa Cruz de la Sierra, se dice que se había fundado justamente porque había una leyenda en ese entonces para los españoles, se llamaba El Dorado. Hasta el día de hoy esta leyenda sigue vigente en América, curiosamente, en algún documental hace años había visto, se dice que el caso del Dorado lo están tratando de buscar, o piensan por lo menos, que está en la selva amazónica del Brasil. Entonces, fíjense, la leyenda todavía cuenta que posiblemente se puede encontrar. En el caso de Santa Cruz de la Sierra, ¿qué tiene relación esto? Se funda Santa Cruz de la Sierra porque se creía que estaban muy cerca de El Dorado. Otro detalle interesante, en Santa Cruz no tanto se conoce con el nombre de El Dorado, sino con este otro nombre, el Gran Paitití, que es lo mismo al final de cuentas. Es una ciudad llena de oro que está escondida y que está aquí en América, ¿no? Esa es la leyenda en realidad. Vamos a pasar ahora a la siguiente ciudad, Cochabamba. Anótense la fecha, 1 de enero del año 1574. ¿Qué es lo interesante de Cochabamba? Su nombre no era ese. Cuando se funda por primera vez Cochabamba, va a tener otro nombre. Van a ir tomando nota, compañeros. El nombrecito es Villa Oropesa. Ese era el nombre original, Villa Oropesa. La fundación tampoco era la misma. Para que tengan una idea de lo que fue, solamente les digo el año, 1571. En ese momento se había fundado la ciudad de Cochabamba con el nombre de Villa Oropesa en 1571. Y fíjense lo que dice ahí en la imagen, 1574. Esto quiere decir que 3 años después se va a cambiar el nombre hacia lo que va a ser hoy por hoy Cochabamba. Ahora sí, también vamos con el caso de el lugar donde se ha fundado Cochabamba, el río Rocha. Río Rocha. ¿En dónde está ubicado el río Rocha? Eso es lo interesante y es el motivo por el cual después se va a cambiar el nombre de Cochabamba. Va a estar en la localidad de Cochabamba. Igualito que se escribe Carcas, ¿no ven? No sé si han escuchado alguna vez ahí el nombrecito, lo han visto, Carcas, una K de kilo y una J, es de la misma manera como se escribe Cochabamba, K de kilo, J, y el resto es lo mismo. Cochabamba sería la pronunciación más o menos. Entonces, ese es el nombre de la localidad donde fue fundado. ¿Qué significa esto? Que por este motivo es que uno de los virreyes van a hacer el cambio de Villa Oropesa al de Cochabamba. El fundador, anótense, Sebastián Barba de Padilla. Sebastián Barba de Padilla. Sebastián Barba de Padilla. Ahí está. Ese es el nombre del fundador. Un detalle interesante acerca de Cochabamba, siempre les comento. Cochabamba es conocido como, en toda la época de la República específicamente, como el granero de Bolivia. Hace años me han preguntado los compañeros, profe, una de las preguntas del examen es, ¿cuál es la ciudad o el departamento conocido con el nombre de Granero de Bolivia? Pues Cochabamba. Entonces no se van a olvidar. No, no estamos especificando la ciudad solamente, sino todas las áreas, provincias y demás, el que se llama el Granero de Bolivia. ¿Por qué se llama? Porque en realidad hay mucho alimento. Siempre les voy comentando, muchos compañeros me han dicho de forma virtual, y
Mi cuñado también me compartió en algún momento, me decía, en realidad aquí en el altiplano de La Paz, la producción de papa es una vez al año. En el caso de Cochabamba, me han dicho dos, tres veces incluso se da producción de papa. En el caso del maíz o del choclo, lo propio, tres veces incluso al año se da la producción de alimento. Entonces, para que vean, hay mucho alimento, por decir así, en Cochabamba. Listo. Vamos con el siguiente, eh, la siguiente ciudad, mejor dicho, Tarija. No piensen todos. Tarija. Fecha de fundación, como están observando, 4 de julio del año 1574, no se olviden. 1574. Listo, ahí está. Ahora sí, vamos a detallar el lugar donde ha sido fundado la ciudad de Tarija. Es un río muy conocido en Bolivia, el río Guadalquivir. Río Guadalquivir. Ese es el río entonces donde fue fundado. El fundador, el capitán Luis de Fuentes. Capitán Luis de Fuentes. Listo, ahí está, compañeros. Ese es el dato acerca de lo que es Tarija. Fechas de fundaciones y demás. Vamos con el siguiente, que va a ser Oruro. En el caso de Oruro, como están observando, la fecha de fundación va a ser el 1 de noviembre del año 1606. 1 de noviembre 1606. Vamos a detallar igual de la misma manera en el caso de Oruro. Es el lugar de la fundación, el Cerro San Cristóbal. Cerro muy conocido allá en Oruro. Cerro San Cristóbal. El nombre del fundador, Manuel Castro de Padilla. Anótense, Manuel Castro de Padilla. Manuel Castro de Padilla. Él es el fundador entonces de la ciudad de Oruro. Ahí está, vamos viendo otra de las ciudades importantes fundadas en la época de la colonia, Trinidad. Pueden ver la fecha, 13 de junio del año 1686. Es la última ciudad en realidad de la época de la colonia, de las más importantes me refiero, ¿no? De las capitales de departamento. 13 de junio de 1686. Y el lugar donde va a ser fundado también es un lugar importante, muy conocido, el río Mamoré. Río Mamoré. Ese es el nombrecito, Río Mamoré. El fundador, hay un personaje que es católico en realidad, el cura, así literal lo van a notar, el cura, fue un cura, ¿cómo se dice? Un encargado de alguna especie de iglesia o misiones, el cura Cipriano Barase. En el caso de Cipriano, por si acaso es con C de casa, Cipriano Barase. Barase se escribe con B alta y con C al final. Cipriano Barase. Él es el fundador entonces de la ciudad de Trinidad, capital del departamento del Beni, ¿no? Vamos finalmente con el caso de Cobija. Anótense, en el caso de Cobija, Cobija, Cobija. Como pueden observar ustedes, en el caso de Cobija, la fundación va a ser justamente 9 de febrero del año 1906. El fundador también ahí está, el coronel Enrique Fernández. El lugar, por si acaso, tal vez uno dice, ¿dónde está el lugar, profe? Ahí en la lectura que están observando, en la pequeña teoría, dice, por la visión geopolítica y preocupación del general Pando,
Más adelante dice, era entonces delegado nacional en el territorio de Colonias, el lugar que se llamaba territorio de Colonias, no se olviden. Ese es el lugar donde fue fundado la ciudad de Cobija, el territorio de Colonias. Como les vuelvo a repetir, el fundador es el coronel Enrique Fernández. Listo. Un detalle importante que quiero que lo resalten siempre es el caso de esta ciudad Cobija. ¿Por qué tiene ese nombre? En honor a un puerto que estaba justamente en el litoral, como dice ahí en la lectura. Otro detalle interesante va a ser el caso de, principalmente fue fundado en la época de la República. No es una más de las ciudades de la colonia, pero para completar las 9 ciudades era necesario colocar Cobija. Entonces van a anotarlo, especificarlo. Fue fundada en la época de la República, no se olviden. Listo, compañeros. Ahí ya tenemos entonces el detallito acerca de este tema. Ahora sí, vamos a ir con otro tema nuevo. Hasta ahí no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, compañeros. Si no hay ninguna pregunta, vamos a ir directamente al otro tema, ¿ya? Ahorita les comparto la imagen, por favor, compañeros. El tema que vamos a ver a continuación, van a ir tomando nota del título, es Independencia de Bolivia. Independencia de Bolivia. Ahora sí, vamos a ir tomando nota, les voy compartiendo la imagen también. Ya vamos a ir viendo las diapositivas. Entonces, anótense, Independencia de Bolivia. Lo primero que siempre vamos a resaltar en estos casos va a ser, número uno, antecedentes. Vayan tomando nota del subtítulo, antecedentes. Listo. Ahora sí, vamos a detallar datos importantes. Antes de anotar Napoleón Bonaparte, ¿entre qué años se desarrolla todo el lapso de lo que va a ser la independencia de Bolivia? 1809, anótense, hasta el año 1825. 1809, les vuelvo a repetir, hasta el año 1825. ¿Cuántos años hay? 16 años de luchas por independencia. No se vayan a olvidar. 16 años. Otro dato interesante que siempre les voy comentando a los compañeros es cuántos años para el año 2022 tiene nuestro país. 197. Tomen nota también. 197 años hemos cumplido este año. Estamos a muy poquito de cumplir el bicentenario. Listo. Ahora sí, vamos con el segundo antecedente importante. Va a ser el caso de Napoleón Bonaparte, como están observando. No es que Napoleón Bonaparte venga a Bolivia, no, no, nada que ver. Sino tiene que ver con este tratado que va a firmar. Ahorita les doy la fecha, les doy el contexto primeramente. Como están viendo el mapita de Europa, interesantemente, Napoleón Bonaparte era líder de Francia, emperador incluso, fíjense,
Y lo interesante de este personaje es que va a tener una disputa, una pelea con Gran Bretaña. Como están viendo el dibujito, ahí está Francia y en la parte de arriba dice Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, dice, ¿no? Entonces, con ese país se había enfrentado. Pero para poder tratar de derrotarlo más fácilmente, Napoleón Bonaparte va a ir a atacar a uno de los socios de Gran Bretaña, Portugal. Para esto lo que va a necesitar Napoleón es, como pueden ver, pasar por España. Tiene que forzosamente pasar por España para llegar a Portugal y pelear contra los portugueses y derrotarlos. Entonces lo que va a hacer Napoleón Bonaparte es desarrollar un tratado con España. Ahora sí, ahí está la fecha, anótense. 27 de octubre del año 1807 se ha firmado entre Napoleón Bonaparte y España el Tratado de Fontainebleau. Tratado de Fontainebleau, así se llama. ¿Quiénes son los firmantes? Como pueden observar ustedes, por una parte está Manuel Godoy. ¿Quién había sido este personaje? Representante del rey de España. ¿Quién es rey de España? Como pueden ver ahí, Carlos IV de Borbón. Él es el rey original de España, vamos a decir así. Y por otra parte está Napoleón Bonaparte firmando el documento. ¿Qué es lo impresionante de esto? Que Napoleón Bonaparte, al firmar el tratado, España le da la posibilidad de ingresar con sus tropas. Entonces Napoleón Bonaparte pasa por España, llega a Portugal y derrota a los portugueses. Cuando derrota a los portugueses, las tropas de Napoleón Bonaparte van a volver nuevamente de Portugal hacia España. Una vez que está en España, Napoleón Bonaparte tiene esta otra idea: atacar España. Y al final de cuentas lo consiguió. Tomó el reinado de España. Hemos dicho, el rey original era Carlos IV de Borbón. Ahora ya no va a ser el rey de España. Napoleón Bonaparte va a colocar a otra persona como nuevo rey. Se van a anotar el nombrecito. Se van a anotar el nombrecito. José I. Título de noble, José I. Su nombre verdadero, José Bonaparte. ¿Qué quiere decir esto? Que Napoleón Bonaparte había colocado a su propio hermano como nuevo rey de España. Eso es lo que había sucedido. Ahora, ¿qué es lo que sucede en América? Fíjense, eso está pasando en Europa. ¿Qué tiene que ver con Bolivia y qué tiene que ver con su independencia? Si no era este tratado de Fontainebleau, si no era que Napoleón Bonaparte tomara España, no hubiésemos iniciado las guerras de liberación. Por este detallito. Curiosamente, el rey de España es dueño de las tierras de América. Como es dueño de las tierras de América, es imposible liberarnos. Pero una vez que Napoleón Bonaparte cambió de rey, ¿qué es lo que sucedió en Bolivia? Perdón, en América, pero específicamente en lo que hoy es Bolivia. Anótense la fecha, 25 de mayo del año 1809, y al ladito, después de haber colocado la fecha, 25 de mayo de 1809, van a colocar ahí primer grito libertario en América. Primer grito libertario en América. 25 de mayo de 1809. Conocida también, como pueden ver ahí, la Revolución de Chuquisaca. Ahí está. Entonces, todo lo que pasó en Europa ha tenido como consecuencias la liberación de estos territorios. ¿Por qué motivos? Les voy dando el detallito acerca de Chuquisaca y con eso vamos a ir terminando. Los chuquisaqueños tenían un pensamiento interesantísimo. No podían liberarse de forma autónoma, es decir, simplemente haciendo un levantamiento. Lo han tenido que hacer de forma un poco legal. ¿Dónde está lo legal? Los chuquisaqueños habían dicho, van a ir tomando nota si quieren, primero, nosotros somos leales al rey de España. ¿De qué rey está hablando? De Carlos IV de Borbón. Entonces les vuelvo a repetir, su pensamiento de ellos es,
Nosotros somos leales al rey de España, al original. Número dos, segunda parte del pensamiento. Los chuquisaqueños dicen, como ya no hay rey, entonces somos libres. Como ya no hay rey, simplemente somos libres. Ya clarito, ¿no ve, compañeros? Espero que no haya dudas. Me preguntan, siempre les digo. Esa es la salida legal que Chuquisaca ha tenido para desarrollar, entre comillas, les vuelvo a repetir, legalmente una revolución de liberación en América. Y siempre les digo, vamos cambiando un poquito el modo de pensar de los bolivianos. Bolivia es bien interesante porque ha sido el primer país en desarrollar el primer grito libertario. Después va a ser Argentina, después va a ser otros países que van a ir siguiendo la misma idea revolucionaria de Bolivia. Listo, compañeros. Hasta ahí vamos a dejar el tema. Vamos a simplemente dejarlo ahí. El día de mañana vamos a continuar, compañeros.